porque yo lo digo, porque mi época, porque a mí sí me enseñaron modales, porque esa música que ustedes escuchan es horrible, nada como la música de mi tiempo. Hola, soy Cintia López y te agradezco enormemente que estés aquí hoy en la segunda edición del programa Mi Adolescente y Yo. Esas frases que acaban de escuchar, que probablemente les sonaron muy familiares, eran frases que yo oía mucho en mi hogar por mi papá. Y eran frases que yo nunca me atreví a rechazar, ni a pelearlas, ni a pedir explicación, porque el miedo, porque en esa época pues muchos de nosotros éramos criados con mucho miedo hacia nuestros padres, no nos atrevíamos como se atreven los adolescentes de hoy a pedir explicaciones. Pero yo tenía la respuesta en mi cabeza. O sea, nadie me puede decir que yo no analicé todo eso. Entonces, por ejemplo, porque yo lo digo, o sea, porque tú lo dices, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Quién eres tú para decirme que tengo que hacer algo porque tú lo dices? Eso es como un mandato. Había una que me daba mucha risa, que es la de los modales. O sea, porque a mí sí me enseñaron buenos modales. O sea, ¿quién me estaba enseñando a mí los modales? Mi papá. Y si yo no estaba haciendo bien con lo de los modales, probablemente no me los estaba enseñando correctamente y me daba mucha risa. En mi época, bueno, mira, en tu época tú hiciste cosas y yo hice otras cosas. Lo de la música me daba mucha risa también, porque a mí me gustaba mucho de la música que mi papá escuchaba, y estoy segura de que si él estuviera vivo ahora en este momento, pues también le gustaría parte de mi música, lo que yo escucho. Entonces son frases que realmente no son necesarias y lo que hacen es de alguna manera tratar de imponer cosas en tus hijos. El adolescente de hoy no te va a hacer mucho caso con ese tipo de frases. La que escogí para hablar de hoy es la frase que dice porque yo lo digo. O sea, tú tienes que hacer esto porque yo lo digo. El adolescente de hoy está en un momento de desarrollo, quiere que sus pensamientos y sus opiniones se tomen en cuenta. Está deseoso de aprender a razonar y de que las cosas se le expliquen con cierto razonamiento y cierto conocimiento o aceptación de la inteligencia que cada uno de ellos tiene. Entonces, por ejemplo, no quiero que vayas solo a la playa, por decirte. Pero mamá, que yo quiero, que no sé qué, que no quiero que lo hagas. Y no le vas a decir no porque yo lo digo, sino, bueno, mira, ¿qué sucedería si algo te pasa en la playa? Si te tomas un trago o algo y tienes que manejar de regreso, te puede pasar algo. Vamos a hablar de esto, vamos a razonarlo, vamos a resolverlo, ¿verdad? O sea, darles la oportunidad de que ellos tomen parte de la creación de las reglas, porque sí, a los jóvenes hay que ponerles límites, a los adolescentes. A mí ciertas personas me han escrito en mi Instagram y me dicen, pareciera que tú lo que quieres es un mundo loco donde todo el mundo hace lo que quiere hacer. No, yo no quiero eso. Yo no quiero sino alertar a los padres que antes de tratar de imponer las reglas, tienes que hacerlo porque yo lo digo, ¿verdad? Una forma de decirlo que no les va a funcionar. En vez de hacer eso, pues involucrarlos cuando estás estableciendo esas reglas, ¿verdad? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que está bien que te vayas a esa fiesta en la noche y te regreses manejando? Cuando probablemente estés cansado, quizás te tomaste un trago. Con un trago ya no estás manejando al 100%. Y ya hay muchas cosas, hay muchos accidentes allá afuera, etcétera. Preferiría que llegaras aquí a la casa a tal hora. Y si no puedes llegar o no puedes manejar, llámame y yo con mucho gusto te recojo.
permíteles razonar, permíteles opinar, crea diálogos donde puedan hablar de lo que puede pasar en ciertas situaciones, de cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de un DUI, de cuál es la consecuencia de que estés envuelto en un accidente. Siéntate con ellos, ponte en sus zapatos y entiende que son personas a punto de ser adultos y que quieren razonar, quieren crear esa posibilidad de tomar decisiones. Ayúdalos a tomar decisiones. Enséñales cómo hacerlo, pero sin hostilidad, sin imposición. Eso es lo que yo pienso que deberíamos todos los padres hacer para lograr ese entendimiento y lograr armonía. Acuérdate que el adolescente quiere aprender, el adolescente sabe que tiene que tomar decisiones. Les cuento algo, un ejemplo en mi caso. Cuando yo tendría como 15, 16 años, en plena adolescencia, unas amigas del colegio me dijeron, vamos a escaparnos y nos vamos a la playa. Era un día que no había clases y la excusa era que nos íbamos a reunir a estudiar en la casa de una de ellas, cuando realmente íbamos a ir a la playa. Nos montamos en un autobús. Yo nunca me había montado en un autobús. Era un autobús, ¿sabes? Yo no tenía idea a la hora de montarnos. Gente que no conocíamos. Algunos autobuses estaban rotos en Venezuela. Rotos digo, el piso, de pronto se veían huequitos y tal. Llegamos a la playa. Cuando llegamos a la playa éramos las únicas personas en la playa porque era un día de semana. ¡Qué peligro! A mí me dio miedo sin saber realmente cuáles eran los peligros. Cuando nos devolvimos, que fuimos a tomar el autobús, ya el último autobús había pasado. Ya no teníamos cómo irnos y nos mirábamos todas y bueno, no nos queda de otra que en Venezuela se hace pedir cola para pedirle a alguien que se pare y nos deje montarnos. Y se paró un camionero y nos montó en la parte de atrás del camión y nos llevó. Ahora fíjense todo el peligro, gracias a Dios que el camionero era buena gente, que no era nuestro momento, pero fue un gran susto. Al final mi mamá se enteró, el regaño fue no vamos a creer más nunca en ti, eres una mentirosa, bla, bla, bla. Pero yo no tenía ni idea, o sea, yo aprendí por lo que me pasó, que también es una manera de aprender, pero definitivamente es muy arriesgado. Pero yo realmente no tenía ni idea de cuáles eran los riesgos ni nada, porque como expliqué en el video anterior, vivía como así, toda protegida en una cárcel. No lo volví a hacer más nunca, pero sí fue un momento muy grande de aprendizaje para mí y de susto. Entonces, en vez de imponer, en vez de negar, comuníquense con los adolescentes, hablen con ellos, explíquenles por qué ustedes piensan de esta manera o por qué piensan de otro. Ábranse a comunicarse con ellos, a crear las reglas, a poner los límites. Esos límites van a ir siendo más flexibles a medida que ellos van creciendo y van entendiendo todo lo que está a su alrededor. El mundo donde estamos viviendo es muy diferente a donde tú viviste, papá y mamá, o ustedes vivieron, papá y mamá. Porque el mundo es otra cosa, o sea, hay mucha más malicia allá afuera. Los adolescentes están en contacto con absolutamente todo a través de sus celulares, a través del internet. Saben mucho más que nosotros de muchas cosas. Les pueden pasar muchas más cosas que los que no hubieran podido pasar a nosotros, porque inclusive a través del internet se cometen crímenes en contra de los jóvenes, por internet, online. Entonces vamos a ponernos en los zapatos de ellos y sí, permitirles que razonen, permitirles que tomen decisiones, porque eso es lo que los va
les va a permitir en el futuro, cuando ellos ya estén libres y ya hayan estudiado o tengan el trabajo de sus vidas, a tomar decisiones dentro del trabajo, en la vida diaria, allá afuera, etcétera. Entonces, eso es súper importante y eso es lo que yo quiero darles a entender en este momento a través de esta información que yo les estoy dando. Busquen la manera de hablar con ellos, busquen la manera de hacer juntos esta parte de crear reglas, de poner límites. O sea, ¿a qué hora puedo llegar? ¿A qué hora puedo yo traer amigos a mi casa? Etcétera. O sea, irme a la playa, cualquier cosa que ellos vayan a hacer que les pueda causar un riesgo. Bueno, yo realmente espero que yo espero que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo, porque a mí me hubiese gustado que en vez de decirme no, porque yo lo digo, me dijera, mira Cintia, ¿sabes qué? No me parece bien que tú hagas esto y esto y esto por esta y esta razón. Pero mamá, es que yo pienso de esta y esta manera. Entonces llegar a un acuerdo y no tener esa presión encima de que no puedes hacer nada porque yo lo digo. O lo que puedes hacer está limitado porque yo lo digo. Entonces, bueno, yo espero que esto que estamos hablando aquí, ustedes lo entiendan. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en los comentarios, que yo mucho gusto se los voy a responder. Si tienen algún tópico que ustedes quieren hablar, que yo hable con ustedes y que yo les investigue y les averigüe y les dé mi opinión, también denme esa información en los comentarios. Yo espero que todo lo que estamos haciendo aquí les sirva para lograr una mejor relación con sus adolescentes y para que los adolescentes puedan crecer y madurar con una seguridad y con una tranquilidad de tomar decisiones siempre. Entonces, bueno, les deseo lo mejor. Me encantó estar con ustedes hoy. Nos seguimos viendo, porque yo lo digo.